sábado. Hoy es sábado 27, ¿verdad? Ya viene terminando julio. Tenemos una semana dentro de todo previsible, yo diría, después de algunas cosas. Hay momentos, esto cuando falta poco para algún momento electoral o algo por el estilo, las olas son altas, después bajan, se ve que uno tira un centro a ver qué pasa, si nadie cabecea, bueno, ¿qué tal? Estamos acá con Alejandro Schwartzman, amigazo, poeta, músico, un poco de todo. Un poco de todo, no todo eso. Pero es cierto. Sí. Es una manera de sobrevivir, ¿no? En un poco de todo. En un poco de todo es una manera de sobrevivir, pero además es una manera interesante de vivir. Recién antes del programa, de empezar el programa, yo estaba hablando con Lucía Bloch, nuestra operadora, hola, y le comentaba eso, ¿no? Que a veces uno ingresa a ciertos lugares. A mí me estaba contando una historia mía, de cuando tenía 18 años, que uno ingresa a ciertos lugares con una idea y después se va dando cuenta de que si uno realmente quiere participar, y siempre tiene que haber un poco de todo. Es como si uno, digamos, salvo que fueras a aprender, qué sé yo, inglés, bueno, te enseñan inglés. Pero si entras a una facultad, militas en un partido político, vas a un club, no sé, entras en una institución, evidentemente ahí las cosas cambian, ahí hay un poco de todo. Si no sería imposible. Hay una idea que conduce, pero hay un poco de todo. Sí, no sé, si querés empezamos a divagar Sí. y estoy pensando un poquito también, debe tener que ver con un método de supervivencia primitivo, ¿no? Supongo yo, heredado de los primeros tiempos del ser humano. Quizá, no sé, el conocimiento fragmentado a veces no sirve para mucho, como para profundizar en algunas disciplinas y demás. En esos casos sí, creo que es más recomendable que el poco de todo se convierta en mucho de algo, ¿no? Pero sí, vivimos en unos tiempos muy... ahora se usa la palabra multicultural, ¿no? Sí, eso me parece que es bueno en un punto. Tenemos acceso mediante los medios desarrollados, tecnológicos, los dispositivos, etcétera, etcétera, a mucha información, y dentro de esa información hay mucha información, sabemos que es pura basura, y en otros casos a veces nos topamos con experiencias inéditas, ¿no? Como, no sé, supongo yo, un Homo sapiens que de golpe en medio de la tundra se encuentra con un Neandertal, no sé, y se miran los dos y se preguntan, ¿no? Si pertenecen a la misma especie. Bueno, yo creo que eso es bueno, esos intercambios son buenos. Sí, esos intercambios son buenos, pero yo voy llevando para el camino, sí, sobre todo por las épocas que vivimos. Es evidente que la taxonomía y demás es una ciencia dura, yo no lo voy a negar, como toda la biología, ¿no? Pero el hecho de que seamos dos Homo sapiens, por una vez, no me parece que pertenezcamos a la misma especie, que me perdone Linneo y todos los demás. Porque creo que hay cosas que nos separan ampliamente. Entiendo que sí. Y por eso digo que a veces uno ingresa en ciertos lugares con una idea de perfección de algo y tiene que entender que para acceder al conocimiento superior tiene que pasar para ir por una serie de meandros que son inevitables. Sí. Como nos pasa a todos. Cuando yo te hablaba recién, claro, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Sí. Yo me identifico con una posición política y demás, pero yo a los 18 años, nací en el 47, viví el régimen del dictador Onganía. Recién empezaba a laburar en el Banco de Italia y Río de la Plata, ya no era existente, y viví el régimen del dictador Onganía. ¿Qué hizo el presidente Onganía? Una ley que era la número 17.401. Yo era un niño virgen, políticamente hablando. Y cuando me leí lo que era la ley 17.401, fui al partido que estaba prohibido y me afilié. Digo, pero me llevó él.
Ahora, yo creí que iba a encontrar un montón, no encontré. Aprendí a jugar al ajedrez, aprendí filosofía, como dice por los temas y todo lo que quiera, pero me llevaron a otro camino hasta sí encontrar algo que me interesó realmente, profundamente, y en el que bastante tiempo investigué. Pero esta es la realidad, eso es lo que quiero decir, un poco de todo tiene que haber una vez que te meten en una encrucijada que por algún lado tenés que piatar. Sí, yo creo que llegué al mismo lugar por el mismo recorrido, con una diferencia de años, Sí. nomás. Yo como adolescente que vivió la dictadura de Videla, Claro. a uno lo va guiando cierto punto de vista, ¿no? Cierta toma de partido, que se desarrolla a veces desde lo básico, ¿no? Siempre se da el ejemplo ese de que están dos boxeadores dándose arriba de un ring y uno se pone a favor del que está cobrando, sí, no del que está pegando. De acuerdo. Si uno tiene si uno adopta ese punto de vista, se supone que adopta el punto de vista del humanismo, ¿no? De apoyar al más débil, de asistirlo, de intentar buscar algún camino por donde pueda ser igualado con el resto. Entonces, sí, yo creo que muchas dictaduras han sido formadoras, entre comillas, de militantes revolucionarios, porque... No hay duda, y en el peronismo sucede, por ejemplo, en el caso de los tipos que hoy se los ponen a nivel de héroes, que yo considero que lo son, porque han dado la vida y demás, como Cura Mujica o como Rodolfo Walsh, que en el año 55 eran antiperonistas. Sí, es verdad, es verdad. Eran antiperonistas. Sí. Y cuando vieron lo que pasaba con la dictadura, la entrega, el Fondo Monetario y todo lo demás, dijeron, tomaron conciencia de que eso estaba mal y y corrigieron sus errores. Me parece que todos tenemos que de algún modo hacer ciertas realizaciones, pero blanqueando la situación, yo creo que de lo que en algún momento yo planteaba es que hay cosas en las que hay, sí, yo no diría la palabra grieta porque es una palabra ajena, pero hay cosas que son, digamos, las clases tienen conflictos entre sí y eso, bueno, hay que ver pero meter todo en la misma bolsa es imposible. Hay que ver cómo se lo tramita. Hay ideas de cómo se lo tramita distintas, pero que hay una tensión entre, llamémoslo así, explotadores y explotados, que es inevitable. Y bueno, y ahí se hace muy difícil cuando dicen vamos todos juntos a tal lado, o juntos podemos tal cosa, juntos podemos tal otra. Es muy difícil que digan juntos podemos tal otra, pero hay que hacer la reforma laboral. Juntos podemos tal otra, pero no hay que tocar la renta financiera. Bueno, y es un problemita serio. Es un problemita serio. Porque ahí sí hay. Es lo mismo que entre el que quiere, como le pasó a San Martín, a Bolívar y demás, el que quiere liberarse de una cosa y el que quiere ver cómo arreglamos con el contrario. Bueno, sí. No estamos viviendo épocas precisamente de disrupción o de saltos cualitativos. Entonces, quizá entremos en una zona donde, como decía el camarada Trotsky, la manzana, si no es tomada a tiempo del árbol, empieza a pudrirse, ¿no? Si uno la toma antes, tampoco es bueno. No sé, me parece que hoy todos los partidos políticos están entrampados dentro de ese marco categorial, incluso la izquierda, que se considera a sí misma revolucionaria. No sé, lo leí por ahí, hace poquito me resultó interesante. Hoy los políticos están para decirte qué es lo que no se puede hacer, no lo que se puede hacer. Y entonces, bueno, qué sé yo. Sí, un poco contrario a lo que decía Guevara, ¿no? Claro, es la imagen de todo lo contrario. Claro, inclusive de Walsh, que ya lo nombraste, de William Cook y de un montón. En fin. Hay un montón que intentaron lo que supuestamente era imposible. El mismo Fidel, qué sé yo. No, por supuesto. Y San Martín también, ¿por qué no? En fin, es un tiempo muy particular. Algunos ya están empezando, algunos estudiosos, teóricos están tratando de descifrarlo. Yo creo que se vive en una época de un gran vacío existencial.
generado por las políticas del neoliberalismo especialmente, ¿no? Que son las políticas que surgieron con más fuerza todavía con la era neoconservadora de Reagan Thatcher en los 80, que después coronan para el imperialismo con la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? El mundo, hoy yo creo que estamos viviendo después de 30 años las consecuencias de un mundo unipolar. No digo que aquello era la panacea, ojo, conocí la Unión Soviética, soy defensor vos lo sabés, de los valores que representaba esa sociedad, pero tampoco era la panacea de nada. Era una sociedad en construcción, con sus graves problemas también, pero digo, la desaparición de la Unión Soviética implicó, por ejemplo, de que del otro lado del mundo tuvieran el mismo sentimiento que tiene un zorro en medio de un gallinero, ¿no? Tal cual. Esa imagen que creo que es de Malcolm X, me parece realmente la más adecuada. Claro. Que si podemos, esto que tiene que ver con lo que yo decía antes, todo. Entonces ponemos al zorro a cuidar el gallinero. Digo, Claro. a organizar el gallinero, que es peor. Sí. Vamos, fíjate, digamos, la función del Estado, ¿no? Cómo se fue degradando. Nosotros acá en Argentina vivimos, pero desde el primer momento, desde el año 83 en adelante, cuando se retiran los milicos, un proceso donde primero estábamos condicionados por la deuda externa y después parecía que tomábamos distancia de los organismos financieros internacionales, pero no, bueno, se empezó a desfinanciar la educación pública, la salud pública. Yo me acuerdo que, no sé, yo era pibe y digamos, era extraño que un tipo en el barrio, nos enterábamos enseguida si había alguien en el barrio que no laburaba, Claro. que estaba desocupado. No, sí, y era un problema. Y era un problema. O cuando yo empecé a laburar, digamos, que te tomaran en negro, era lo raro, no que te tomaran en blanco. Hoy yo creo que el pibe de cualquier familia de 18 años empieza a laburar y ¿sabés que el pibe consiguió un laburo en blanco? Y hacen una fiesta. Sí. O algunos te dicen, no te conviene, porque después Bueno, viene el eso, sindicato. claro, ahí empieza ahí entra la el miseria griego de humana, clase. ¿no? Claro, pero digo, hay una degradación que inclusive ha repercutido, me parece a mí, en las estructuras familiares, porque eso repercute inevitablemente. Si le agregás a eso también cierta sofisticación del mercado en cuanto a lo que ofrece, ¿no? Esto que decía Marx apenas en la primera hoja del Capital, ¿no? La riqueza de las sociedades actuales se presenta como una gran acumulación de mercancías, ¿no? Un fetichismo. Claro, el fetichismo que atraviesa todo, atraviesa las instituciones supuestamente democráticas, la cultura, la ideología, la forma de relacionarse con tus pares, con tus prójimos. Un momento difícil de la humanidad, de la humanidad, no creo que solamente nos toque a los argentinos. Y es cierto lo que decís, por lo menos para mí me pasa, porque yo recuerdo que en aquellas épocas a las que yo me refería, cuando empecé a conocer política, empecé a hablar, porque al mismo tiempo que uno empieza a estudiar algo de filosofía, en los 60 y pico estudiar filosofía era nada, porque tenían prohibidos a la mitad de los pensamientos, incluso los pensamientos científicos, de los cuales se nutre la filosofía. Es verdad. Sí, estaba prohibido hablar de una matemática que no obedeciera a los principios de Aristóteles o la geometría euclidiana. Digo, por ejemplo, era subversivo. Sí, si hablaba de cuántica. Dialéctica ni hablar. Ni hablar. Entonces todo ese tipo de cosas fueron resultando, como vos decís, algo que cada vez que dentro de todo había lo que llamábamos por entonces la correlación de las fuerzas. Claro. Que decían andate a Roya. Bueno, pero había una correlación de las fuerzas. Había una correlación de las fuerzas, es decir, no estaba tan inclinada para un lado la balanza, digamos, porque había posibilidad como de haber un hermano grandote de acá y otro hermano grandote de allá, qué sé yo. Había algo en lo que no. Ahora no, ahora lamentablemente no, y los problemas son
del propio punto. Mirá, vengo de un pequeño viaje por Europa. Los problemas son entre la isla, otra vez como en el siglo XIV o el siglo XX, entre la isla y el continente. El Brexit, sí, Sí, famoso, el sí. famoso Brexit es lo mismo. Sí. Vamos a escuchar algo de música, ¿querés? ¿Cómo no? ¿Cómo Así no? hacemos bueno, decile vos lo que querés a Lucía Bloch, nuestra... Y si querés vamos con una obra que está grabada en vivo en el teatro, el ex Rivera Indarte de Córdoba, el Teatro Sí. San Martín, con el maestro, la Orquesta Provincial de Tango de Córdoba, dirigida por el maestro Damián Torres. Canta otro fenómeno, otro maestro, un gran amigo, Gustavo Vicentín. El mismo tango, que es una obra que hicimos con Damián en Córdoba. Ajá. Es un poquito larga porque tiene toda una especie de glosa que recita ahí el maestro Vicentín, Sí, y después arranca el tema. Cuando quieras, Bloch. Porque nos enganchamos hablando del tema que nos interrumpía antes. Sí, es verdad, estábamos hablando un poco de cómo, qué diferencia hay, ¿no? Podríamos hacer una cuestión epistemológica o epistémica, no sé cómo se dice, cómo se dice bien. Las dos palabras sirven, pero digo, no sé cómo se dice bien. Episteme, de ahí viene todo. Viene de ahí. Sí. La física de Aristóteles también. Ahí hay una cuestión en la que yo digo, ¿dónde termina la filosofía? ¿Dónde empieza la política? ¿Dónde empieza el derecho? ¿Dónde empieza la moral? ¿Dónde empieza la ética? Digamos, esto se viene discutiendo hace 2500 años. Más o menos. Y un poquito más, porque dicen que los chinos fueron Y los chinos, claro, pero como nosotros conocemos una Claro. parte. Sí. Si fuéramos creyentes seríamos judeocristianos. Claro. Si hablamos de filosofía somos hijos de los griegos. Sí, Lamentablemente indudablemente. todos sabemos que hay filosofías, pero no se nos ocurre pensar en la cosmogonía de los mayas o de los chinos. O de los... No se nos ocurre. Y esto es lo que aquí sí, lo que me pasaba, esta diferencia, ¿no es cierto? Y decía yo recién, mientras estaba pasando el tema, que Foucault se murió pensando que lo que podía ser disruptivo, una palabra que habías usado vos, pero digamos, la que podía salir una salida estaba en Khomeini, en el Irán de Khomeini. Hoy diríamos, tendríamos mucho cuidado de decir eso en una teocracia, por ejemplo. Pero ¿qué pasaba? Rompía con una serie de situaciones que se estaban dando con el Shah, cambiaba el equilibrio de fuerzas en el Medio Oriente, que era una bomba de tiempo de siempre. Es muy difícil analizarlo desde una teoría que no ancla en el hecho político real, que no hace carne en el hecho político real, que es el hambre de la gente, la explotación de la gente, que no, ese es el gran punto, me parece. Sí, bueno, por ahí también, de ahí puede salir una crítica a la micropolítica, ¿no? O a la pospolítica, de que los grupos sociales que legítimamente llevan adelante sus demandas. Se me ocurre, por ejemplo, no quiero meterme en un despelote porque siempre me terminan insultando. Por ejemplo, las mujeres, ¿no? El feminismo. Pienso también no se da tanto acá en Argentina, pero los movimientos que reivindican a los pueblos originarios, los derechos por las minorías sexuales, etc. Todos grupos sociales que merecen nuestro apoyo y nuestra reivindicación, pero en ninguno de los casos se cuestiona, por ejemplo, si tenemos que hablar de, propiedad privada de los medios de producción. Es un tema que genera úlceras, urticarias, convulsiones, caspa. De eso no se habla, ¿no? Y creo que es el gran tema, me parece a mí. Pero bueno, tiene que ver también con el tema del fetichismo, ¿no? Hace poquito se produjo todavía está en las redes, ahí se puede ver que la gente se tomó joda esto de pindonga, cuchuflito y demás. Y inclusive los medios de comunicación, yo estaba viendo a Mauro Viale, no saben ni de qué están hablando. Lo trajeron a Cuchuflito Juan Díaz, pobre, que yo me acuerdo que lo veía cuando era chico, telecómico. ¿Qué tendrá que ver Cuchuflito? En realidad lo que estamos hablando es de cómo nos llegan las mercancías que consumimos, ¿no? Complicado, ¿Y a qué responden? Pero es muy difícil. Por momentos, cuando uno mismo se lo quiere explicar a sí mismo, no explicárselo ya a otro, te da la impresión de que estás adentro de una película de ciencia ficción. Hace poquito
me vi una película del año 88 que la rescata Slavoj Žižek, el filósofo esloveno. Sí. Que es además un gran semiólogo, Žižek. Entonces puede analizar el cine y aparte de este tipo de cine, que es un cine clase B, es una película de John Carpenter del año 1988. En inglés es They Lives. Sí. Ellos viven, pero tendría como una especie de subtítulo que es Ellos viven, nosotros dormimos. Entonces la historia de un tipo, de un desocupado, en la Nueva York de la década del 80, el tipo se llama John Nada. Y llega a la ciudad buscando un empleo, consigue un empleo en una obra de construcción, se hace amigo de otro laburante, que además es un afroamericano. El afroamericano lo lleva, no tiene dónde vivir John Nada, entonces lo lleva a una especie de villorio que hay ahí en las afueras de la ciudad. Bueno, ¿quién diría, no? La cuna del capitalismo, Estados Unidos y demás, hay villorios, uno se dice, hay villas. Hay gente durmiendo a intemperie, sí, claro que sí, año 88, ¿no? Y la trama fantástica, por así decirlo, comienza cuando John Nada descubre en una iglesia que había sido el refugio clandestino de una especie de organización que está combatiendo al sistema, descubre en una caja unos lentes negros, unos lentes de sol en apariencia, y cuando sale con eso, toma uno, sale con un par de lentes a la calle, y cuando quiere mirar un cartel, vamos a suponer una bebida gaseosa, una mujer en una playa en bikini, tomada tal gaseosa y se feliz, él se pone los lentes y en realidad lo que ve es el mensaje que está atrás de él, que es obedece, por ejemplo, dice el cartel. En otro cartel lo mira y dice consuma. En otro, cásate y reprodúcete. Bueno, son todos los mandatos. Cuando ve un fajo de dólares, en lugar de ver la cara de los próceres norteamericanos, está viendo este es tu Dios. Entonces él por todos los medios trata de hacerle entender a su amigo que acá está pasando algo, y a su vez también ve a una especie de raza de personas adineradas, que cuando se ponen los lentes los ve con unas caras monstruosas. Bueno, hay una escena muy interesante sobre el final de la película, que él quiere que el amigo se ponga los lentes para ver la realidad. Sí. Y el amigo no quiere. No quiere. Dice, sabés, tomátela de acá, estás loco. Y se trenzan en una pelea cuerpo a cuerpo larguísima, pero se dan como si estuvieran arriba de un ring, y finalmente le pone los lentes a la fuerza, y ahí el otro ve la realidad. Es como una toma de conciencia, ¿no? Sí. Casi como si nos remontáramos a la caverna de Platón. Exactamente. Y dice, da vuelta sobre la caverna de Platón permanentemente, claro, porque considera que cuando vemos algo que nos dice uno, che, mirá que esto es así, lo primero que hacemos es rechazarlo. Es como que nos quedamos viendo las sombras de las figuras en la pared, ¿no? Claro. Que hoy se llaman, no sé, televisión, internet, redes sociales, lo que quiera. Pero es la caverna de Platón. Sí, por eso, andá a explicarle a alguien cuando, no sé, se lleva una galletita marca X a la boca, no importa si es pindonga, no importa si es premium, que está consumiendo trabajo expoliado. Sí, señor. Creo que todavía la ciencia, e inclusive la ideología, no ha estudiado debidamente ahí. Me parece que deben ahí operar algunos microsistemas nerviosos, donde uno, además de incorporar el alimento como tal, está incorporando ideología. Sí, claro. ¿No? Estás consumiendo ideología. Seguramente. Y hay algo ahí, sí, me quedé así pensando no solamente que estás consumiendo ideología, sino que además es curioso, porque como que atrás de eso todavía hay una superexplotación peor, claro, en la que ya mucho no importa. No, claro que no, porque ya llegó el momento en que ya no es un fetiche solamente el signo monetario, claro, sino que es en sí
un valor, parece que fuera una mercancía. Pero bueno, ahí está, y yo creo que la gente, mucha gente de buena voluntad y bien pensante pregunta, ¿por qué la gente sigue votando a Macri? ¿Por qué todavía este tipo tiene 30 y pico que Sí. quizá no le alcance por suerte para ganar, pero la pucha no se pregunta después de todo el daño que hizo en estos 4 años, ¿cómo es que la gente todavía sigue pensando que esto puede ser una alternativa? Sí, porque esto parece que fuera difícil de entender cuando uno por ahí, en el fragor de la charla, entre Sí. nosotros que nos conocemos hace un tiempo y que Claro, hemos cambiado claro. opiniones, planteamos esto y a veces nos cuidamos de muchas cosas como vos te cuidabas antes porque hay gente que toma a mal alguna situación. El otro día, una sobrina de Estela, de mi mujer, de Estela Matute, Sí, sí. la otra, junto con Connie, que está enferma, les mandamos saludos. Sí. Estela no está enferma, pero hoy tiene función, así que no viene, que somos los que hacemos este programa. Yo estoy acá conduciendo nomás. Una sobrina que es muy feminista, me hizo en un momento determinado que yo también, con mucho cuidado, le entré por el lado, bueno, no podemos meter a todas en la misma bolsa, porque ven para, me dijo, soy feminista, no mujerista. Lo mío es una cuestión ideológica, Bien. no una cuestión anatómica. Bien. Para mí feminismo es lucha de clase, me dijo un Bien, montón de bueno, cosas. eso me Digo, parece el otro es que mujerista. Claro. Defiende a las mujeres porque son mujeres. Vamos a hablar de qué mujeres estamos hablando. Claro. ¿Me pararon? Te dije, tenés Sí, razón. Sí, está muy Y bien. me pareció bárbaro, porque justamente estaba planteando eso del mismo modo que Yushen decía la otra vez. Yo defiendo a los judíos cuando los atacan los nazis, no defiendo a los hermanos Todre, Claro. que eran estafadores y se fueron a esconder a Israel. Pero obviamente que no. Y eso Es es así. O sea, creo que eso es lo que son los grandes, y son grandes separadores que no pueden ser disimulados. En el fondo saltan en algún momento, Bueno, estallan. fuera del aire estábamos hablando de Heidegger, nazismo, el pangermanismo, y todo eso. Yo creo que hay que tratar de entender esos procesos, en lugar de ponerse como a la defensiva. Hay un filósofo argentino actual, Néstor Cohen, me gusta mucho cómo piensa, y aborda el tema de las iglesias electrónicas y el fenómeno que se materializó finalmente con el ascenso de Bolsonaro en Brasil. Y no sé si tenemos que ir a un tema, yo sigo hablando como un No, loro. dale, después lo vamos, sí, dale. Y hay algo muy interesante que él plantea. Antes ya estábamos hablando del vacío existencial, ¿no? Que es un vacío que se fue ahondando en estos últimos 30 años, donde el ser humano común, el trabajador, fue perdiendo pasivamente. Primero, la caída de la Unión Soviética es una caída muy particular, pues es una caída donde no se tiró un solo tiro. Es la peor derrota que puede sufrir un proceso histórico es esa, ¿no? Porque bueno, el Che cayó peleando en Bolivia, los republicanos cayeron peleando. Sí, Napoleón cayó peleando. Napoleón pero cayó, bueno, exactamente. Lo tenían en cana. Exactamente. San Martín se la tuvo que tomar porque Exactamente. se una percha. Pero así sí. En fin, ahora, la desintegración de la Unión Soviética yo creo que es algo que todavía no está debidamente estudiado. Pero digo, ese vacío existencial que se fue ahondando en los últimos 30 años, donde el trabajador fue perdiendo pasivamente, cuando digo pasivamente no digo que no hayan habido luchas, pero sí se le han quitado cosas que eran absolutamente naturales. No sé, yo digo, traemos a mi abuelo a este tiempo y le contás que, bueno, que para ir a atenderte a un hospital te dan turno de acá al Mundial de Qatar, Sí. que si vas a conseguir un laburo puede que no te paguen, el patrón no te pague las cargas sociales, puede que te eche cuando se le cante. Bueno, digo, ese vacío existencial desintegró a la familia. Yo creo que profundizó cierta crisis donde la degradación empieza por la degradación moral y después sigue por la degradación económico-social. Casos de alcoholismo, drogadicción, qué sé yo, alguien que se dedica de pronto a la prostitución en la familia porque no le queda otra, el otro a chorear. Bueno, y ahí en ese marco apocalíptico aparece la iglesia electrónica. Vos prendés la televisión a las 12 de la noche, empezás a hacer zapping, y entonces vas a ver la historia, siempre más o menos las historias que teatralizan son las mismas. Mi marido se alcoholizaba, venía y me pegaba, mi hijo se entregó a la droga, mi hija se hizo prostituta. Viene el pastor
le da la Biblia, lo llama al tipo, venga para acá, lea la palabra de Jesús, deje el alcohol, al hijo lo sacan de la droga porque tienen huertas y comunidades. Conozco el tema porque trabajo en una comunidad de chicos que es laica, en este caso de chicos con problemas de adicción. Y ahí es donde aparece una nueva autoridad moral. Sí, sí, sí. Digo, en la década del 60, 70 eran los curas villeros. Sí, 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 sí. Ahora son estos, Sí, que sí. de golpe te dicen, bueno, ¿a quién tengo que votar? ¿A Bolsonaro o a la izquierda? No, votá a Bolsonaro, los otros son Satanás. No, claro, que hay mucha diferencia, porque yo te digo... ¿Cómo no le voy a hacer caso al tipo que me sacó a mi hijo de la droga, o a mi hija de la prostitución, o a mi marido que me golpeaba y se emborrachaba? ¿Cómo no le voy a hacer caso a ese tipo? Más allá de... No estamos haciendo la valoración moral de los pastores electrónicos, ¿no? No, pero hay un trabajo que es bastante serio. dudosa. Hay un trabajo serio porque también hay cierta al que le pasó en serio y uno puede decir, Exactamente. ahora también hay cierta mistificación y cierta... Yo he visto show con eso. Pero por supuesto, y aparte, digamos, la otra pregunta es quién financia eso, ¿no? Bueno, ahora sí Con vamos a un fines. tema. El que quieras. No, la operadora, que decida la operadora. Después, en todo caso, Ella me contaba que la mamá era militante y estuvo en unos congresos en Corea. Ajá. ¿Cuánto hace de ello? Ah, me dijiste 30 años. Estaba con... Estaba embarazada de mi hermano. Ajá. Tenía una panza así ya a punto de parir y los coreanos querían que tenga hijos. ¿En Corea del Norte? No sé dónde se hacen los festivales, hace 30 años. Pero es el festival del partido. Piuquén, algo así. ¿Del Partido Comunista? Sí. ¿Tu mamá era militante del PC? Ah, mira. ¿Qué edad tiene tu mamá? 55. ¿Y en dónde militabas, sabes? En el PC en Río Gallegos. Ella abrió el PC en Río Gallegos. Ah, sí, ¿es de mi generación? Se tuvo que plantar acá. Por eso es porque era de... No, mi vieja se fue a Río Gallegos porque estaba con la pareja de mi hermano, el padre de mis hermanos, porque tenemos padres diferentes, era locutor y consiguió locutor nacional y consiguió un trabajo en Río Gallegos. Trabajaba en el canal de Río Gallegos. Mira. O en la radio, algo de eso. Y... Tu vieja estaba en la Fede en esa época. Claro, exactamente. Y se fueron para el festival de Piuquén, algo así. Sí, Corea del Norte, sin duda. Sí. Sí. Y... ¿Cómo es? ¿Estaba embarazada de vos? ¿Estaba embarazada? No, yo tengo 20 nomás. 20 años tenés. Sí. Parece más grande. Siempre me pasa. Y estaba embarazada de mi hermano. Tenía una panza de 7 meses casi. Y los coreanos querían que ella pariera allá en Corea. Y que le saliera coreano a mi hermano. Mira. Con nacionalidad coreana. Y ella no quiso, ella quería que naciera en Argentina. Y ahora mi hermano es anarquista. Salió medio... Bueno, Dice mi vieja que salió como con un trastorno. mi hijo es medio anarco también. Sí. ¿Qué sé yo? Ahora está virando más a posiciones más científicas. No, aquel es anarquista, tipo vive en Valparaíso, como medio aislado de todo, viste, como real, practica real. Lo más allegado a lo que... Eso era algo naturalismo, digamos, porque el otro problema es el anarcosindicalismo y demás, que es bastante poco científico, ¿no? Claro. Porque si vos querés vivir solo, bueno, Sí, como digo. Mi hijo a los 22 años, ahora tiene 25, se agarró la mochila, estuvo un año dando vueltas Bueno, por él hizo lo Argentina. mismo. bien, esta vez a tiempo al corte, Sí. como corresponde. Permiso, estábamos escuchando? sí, Ciudad de Nadie, con música de Pepo Giviecki, letra mía. En este caso una versión del gran José Ángel Trello, Pepe Pues Trello. le llegué cantorazo, ¿eh? Sí, vigente todavía, muy vigente. Yo lo conocí a los dos juntos, a Pepo y a Pepe, por mi amistad con el Negro Juárez. Claro. Porque ¿Me vas a decir que en Café Homero lo conociste? Café Homero. Bueno, que yo entré a Café Homero
un poco de la mano de Pepe Trelles en la década del 90. Claro. Por esa época hacían un espectáculo El Negro y Pepe Trelles, Sí. Tango a Tango era. Tango a tango. Sí, señor. Que lo había hecho antes con el polaco Goyeneche. Tal cual. Qué época, ¿eh? Mirá que estamos recordando. Estamos recordando una época maravillosa. Artistas. Siempre digo lo mismo, yo digo, no puede ser que yo haya estado ahí mirando eso, escuchando, aparte con la gente, si te ponías a ver a los personajes que estaban sentados en las primeras filas, yo me acuerdo de Chupita Estampón, Sí, que sí. ha sido concurrente, qué bárbaro, Paya Díaz. Todo el mundo pasó por ahí. Sí. Todo el mundo. La Blanca se estaba escuchando. Sí. Susana Rinaldi. Había un montón de gente que no. Yo he conocido en Homero y después, bueno, nos hicimos más amigos con el Negro y después hubo una época, cerró Homero, volvió a abrir otra vez con Pepe. Sí. Y yo estaba ahí y un día me dice, sentate arriba, que voy a dedicar un tema. Y cantó los cosos de al lado. Y yo estaba solo ahí. Sí. Y él cantó los cosos de al lado, después de esa cadencia casi al principio, Sí. fue dice, para dar un poquito de clima. Yo lloraba como un chico. Y no, inevitable. Es inevitable. Es inevitable. Sí, yo lo escribí alguna vez esto y la sensación era que el Negro te iba a matar arriba del escenario. Sí. Que uno se ponía a un nivel de paroxismo, de éxtasis tal, o que se moría él o se moría alguien del público. Era impresionante, incluso yo lo voy a hacer el duelo de bandoneones con el Marinero Montes. Y cuando yo quedé extasiado, y cuando el Marinero Montes me dijo, este muchacho dice, está tocado por Dios, dice, o por algo, porque no sabe leer música. Sí. Y no se puede tocar así. El marinero, que era un monstruo del bandoneón, me decía así, sin tener nociones teóricas. Y él las tiene, agarró el bandoneón, le dijeron dónde se ponían los dedos y chau. Y estuvo 2 o 3 meses. Bueno, Troilo más o menos lo mismo. Sí. Me estoy acordando de una anécdota que me contó hace mucho tiempo Daniel Ruggiero, el hijo del gran bandoneonista que tuvo Pugliese, que estaban de gira por París, creo, Francia. Y el Negro tenía un ensayo, alguien lo invita a almorzar, deja el bandoneón blanco, lo deja ahí en el teatro, y entonces entre los pibes, estaba Daniel, que era un pibe en esa época, y otros bandoneonistas jóvenes, dice, che, el bandoneón del Negro, vamos a agarrarlo, con mucho cuidado, ¿no? Y me contaba que alguien lo quiso pulsar y no lo podían tocar. Estaban todas las teclas flojas, y se preguntaban, ¿cómo puede tocar con esto? Bueno, después volvió el tipo, tocó. Y sonaba como claro, era parte de era un órgano más de él. Qué cosa, ¿no? Claro. Pero hay algo, mira, vos sos futbolero, yo también, y hay algo que a veces se alegoriza, yo alegorizo mucho con el fútbol, porque a mí siempre, con mi amigo Aldo Barbero, que ya falleció, el actor querido. Era el tío de un vecino mío, Gustavo Forestero. No. Lo veía todos los días, Cochabamba, entre Pichinchi y Mateo. Yo nací ahí. Aldo decía una vez una cosa de Fran de River, ¿no? Y él decía una vez, yo amaba a Ángel Rojas, yo de Boca, y un día me dice, Aldo, entre esos tipos, Bochín, el Bambino Veira, Alonso, saltemos el tiempo, Rojita, Riquelme, hace poco, ¿cuánto es la diferencia, me dijo, con respecto a los demás que juegan en primera? Porque que son más, no hay duda. Pero ¿cuánto es la diferencia? En porcentaje, me decía. Está bien. Porque los jugadores de primera, a ese que insultan todo el partido, ese que supuestamente le pega con la canilla, lo ves en un entrenamiento y sabés que vos no le llegás ni al barro de los zapatos a ese. Ahora imagínate lo que es el otro. Imagínate que hasta ellos mismos le tienen respeto, o sea, uy, llegó, se corren. Hay elegido, ¿no? Hay algo, sí, pero es una sutileza. En el arte supongo que pasa lo mismo. Sí, no sé si igualarlo tanto, ¿no? El arte con el deporte, pero sí. No, bueno, quizás si esos que nombraste llegan a niveles tan sofisticados de belleza,
Ya hablar de belleza es rozar Sí, la disciplina del arte, más que la del deporte, por ¿no? supuesto. Pues, por ejemplo, el otro día yo le pasaba al pibe mío, le pasé un video de Cruyff Ajá. y distintas jugadas de Cruyff. Y yo le digo, ¿sabes qué? Recién ahora me doy cuenta del tipo, la anatomía, porque tenía el torso muy pequeño, era alto, Era alto. y las piernas muy largas y muy fibrosas, eran como dos pedazos de... eran dos bloques de cemento armado. Sí. Los movimientos del tipo, hay unas filmaciones de los movimientos del tipo en cámara lenta. No sé si te acordás, digamos, fue uno de los últimos jugadores que agarraba la pelota, se la pedía al arquero y terminaba en el arco contrario. Sí, sí. Bueno, ese equipo de Holanda. Claro, pero creo que era algo más. Y sí, pero ese equipo de Claro. Holanda tenía esa característica. Sí, Que sí. era mi papá me enseñaba a mí que el primero que él había visto que se la pedía al arquero y se llegaba al contrario era Di Stefano. Sí, mi viejo me hablaba de la Mata. Claro, Di Stefano, de la Sí. Mata, de ese tipo de jugadores. Sí. Después no hubo mucho más, porque son jugadores No. más sectoriales. Claro. Bueno, vos dijiste Di Stefano, en un reportaje a Cruyff le preguntan cuál es su ídolo y dice Di Stefano. Porque era ese estilo de jugador. Sí, sí, ese estilo de jugador. De la misma manera que cuando vos le preguntás a Zidane te dice Francesco, y cuando le preguntabas a Iniesta te decía Riquelme, porque se parecen. Claro, Porque se parecen. exactamente. Porque se parecen. Iniesta no te corría ni un metro. Sí, sí, Se parece. Y el otro corría toda la cancha 32 veces. exactamente. Y bueno, porque es así. Pero el arte, mirá, lo de la belleza, lo bello, lo sublime, la diferencia, todo eso, está tan trabajada por los filósofos y demás. Sí, Aristóteles. Está tan Poética. trabajada, pero la poética de Aristóteles después tenés a Orco, tenés a Kant y El mismo Hegel. el mismo Hegel. Sí, sí. O sea, ahora ¿qué es lo sublime? ¿Qué es lo Claro. bello? ¿Qué es lo sublime? ¿Qué es lo más? Pues hay una belleza universal y Kant termina diciendo, bueno, el vuelo del colibrí, la apertura de la rosa Sí. o el cielo estrellado, donde no Sí. puso la mano el hombre. Por eso Es lo más claro que dijo Kant, Es lo- porque después después es inexplicable. después es difícil de entender. Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema más porque los tiempos pasan y hemos tenido una charla de café como la que nos gusta hacer a nosotros, muchachos. Y en la charla de café se habla de esto, de fútbol, de política y de la vida. De huellas perdidas. Y encontradas también, en algunos casos. La que quieras. Muy bien, el sainete del diablo. ¿Y Sí. acá cómo suena esto? Sí, este es el trío Proyecto Cusco. Goyo Álvarez, Bubi González, un servidor, Bubi González y Goyo Álvarez, que hoy van a estar en Cusca, Sí. pasaje San Lorenzo 365, San Telmo, y me han invitado para que ¿Vas a ir? rememoremos viejos tiempos. Sí, sí, por supuesto. Vamos a hacer algo ahí en el escenario. Salir del Diablo con música de Franco Luciani. Sí. Sí. ¿A qué hora están? Calculo que 21:30, ¿no? No, porque hay función de Gertrudis a las 6 de la tarde. Ajá. Y después por ahí, si nosotros a veces Pásense. salimos, por ahí nos pasamos a tomar un... Tengo que ir a ver día. esa obra, ¿eh? Lo tengo que ir a ver. Anda, te vamos a recibir con mucho gusto. Sí, sí, sí. Vamos a charlar un rato. Dale, cómo no. Aquí estamos y entrando en la recta final de esto, yo decía que para mí este programa me encanta cuando es así, porque esta es la forma que yo me he criado, digamos, ¿no es cierto? Yo nací en la paternal, me crié en el club, intenté jugar al fútbol, Como todos. como todos, fui arquero de la paternal, cuando probé en Argentinos Juniors tuve un par de partiditos así sin fichar, pero ahí tomé conciencia de que es bastante más difícil, es más grande el arco. El arco, cuando te pones una camiseta de verdad, botines y todo Claro, eso, y ya claro. te entrenan, eso, no son 7 metros 30, no, son Sí, como sí, 15 es una metros. estancia. Alguna estancia. Estancia y de un latifundista, digamos. Sí, sí, es muy grande, así que no fue muy, no fue muy larga mi carrera futbolera, pero sí amo todo eso y amaba la tertulia que se armaba entre los amigos en un momento. Y en este vacío existencial del que hablabas vos, se perdió esa tertulia, Absolutamente. se perdió. Sentarse a tomar un café, jugar un billar, qué sé yo, y a los 3 minutos salía la película que fuiste a ver,
algo de alguna chica, siempre había también, ¿por qué no? Charlar con un amigo que le ha ido mal, en alguna liga de esta, y a los 3 minutos aparecía el fútbol, las carreras de caballo o la política. A algunos no les gustaba la carrera de caballo, a otros no les gusta ni el fútbol, pero existía algo que mancomunaba. Había un debate, había una discusión sí. amable, que a veces se calentaban los ánimos, Sí. pero después había una discusión amable y al día siguiente, o al tal, apareció otra vez la reunión, la tertulia, la charla, Así es, sí. el intercambio de ideas. Sí, son las particularidades de esta nueva modernidad, ¿no? O de esta posmodernidad, si querés, que hay que tratar de vencer, ¿no? No tengo duda. Yo creo que hoy, no quiero usar la palabra porque sería un poco como mancillarla, pensé en lo revolucionario, pero no, el rescate que podemos hacer justamente es adoptar una posición contrahegemónica. Sí. Porque desde el discurso y desde la acción. Sí. Estaba leyendo hace poquito un pensador español, José Antonio Marina, muy interesante. Son de estos tipos que analizan la inteligencia práctica en relación a la creatividad artística. Y él hablaba de 4 funciones, habla en ese libro, ¿no? de la capacidad creativa. Uno es el uso de la inteligencia, ¿no? Pero tomar la inteligencia como gracia. Sí. Y habla de una actitud poética, más allá de también, que el segundo punto es la habilidad práctica para resolver el problema, pero también habla de una predisposición poética, pero también de una poética de la acción. Y en esa poética de la acción, él incluye las relaciones humanas, ¿no? Por ejemplo, provocar el encuentro con el amigo, decirle a la persona que uno ama, Te quiero. exactamente. Sí, o qué bien la pasamos. Promover el diálogo en la calle, el diálogo casual con alguien con quien quizá no te vas a volver a ver nunca más en tu vida, alguien que te cruzaste en la cola del Rapipago, o un ciruja que por ahí anda necesitando hablar con alguien, además de una manta, ¿no? Y un colchón. Bueno, la poética de la acción, eso me gustó. Me parece que la poética de la acción puede promover cierta actitud contrahegemónica, ¿no? De este individualismo, de este consumismo barato, absurdo, tonto por momentos, ¿no? Porque la gente cree que consumiendo mucho, no sé, puede alcanzar. Bueno, es un poco el esquema de la publicidad, ¿no? Es el esquema Sí. claro que aparece cuando no te ponen los anteojos. Eso es la Exactamente. expresión Campbell. Sí. Bueno, estamos, ¿no es cierto? Entonces, mandate el último y nos vamos despidiendo, nos vemos el sábado que viene. ¿Tenemos uno más? ¿No tenemos ninguno más? Entonces, No habíamos programado. No habíamos programado, yo pensé que sí. Sí. No hay problema, estamos sobre la hora. Nos vemos el sábado que viene en tu mezcla milagrosa. Gracias, Ale. Hoy vayan a Cusca, no sé si Connie no va a estar por ahí porque está enfermo, sí, pues se levante y va en una de esas. Pero ¿tenés algo más de algún programa? No, ahora el 10 de agosto arrancamos en el Centro Cultural de Formación y Acción Social, que así se llama, Leopoldo González de ATE. Sí. Que queda ahí en la calle Independencia 448 en San Telmo, sábado 10 de agosto a las 11 de la mañana. Voy a estar dictando un seminario taller de escritura creativa, dialéctica de la poesía en la canción popular. Hay algunos elementos de la filosofía que sirven como esquemas y métodos de aproximación a los procesos creativos. Y va a durar 2 meses ese seminario. Así Muy bien. que los que estén interesados pueden escribirme al Facebook o averiguar ahí mismo. Es fascinante. Sí, el Independencia 400, ¿no? Porque ahí antes tiene varias. La sociedad como antes tiene varias cosas a través de Independencia. El 400 es entre defensa 448. Claro. Entre defensa y Bolívar. Entre defensa y Bolívar, claro. Sí. Y ahí nomás van, averiguan, después se quedan tomando algo y se dan vuelta y se van a Cusca que queda la vuelta. Exactamente. Bueno, gracias. Chao, un beso. Muchas gracias por todo, Lucía.
En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en